Mi nombre es Rubén Castillo. No, esperen. Ese no es el nombre que mis padres me dieron en la pila bautismal, con la esperanza de que construyera un futuro digno, un futuro de trabajo honesto y manos limpias. Es el nombre que figura en la carátula del expediente federal que me enterró vivo. El epitafio grabado en una tumba de concreto y acero en medio de la nada. Tengo 43 años, aunque el rostro que me devuelve el espejo roto que tengo permitido. Un trozo de metal pulido para que no pueda usarlo como arma. Es el de un anciano carcomido por el tiempo y los fantasmas. Durante 8 de esos años, un lapso que se siente simultáneamente como varias vidas y ninguna a la vez, fui sicario. Luego, por mi frialdad y mi eficiencia, me ascendieron a comandante de plaza. Y en el pináculo de mi perversión, me convertí en un reclutador de élite para la organización criminal más sanguinaria que ha parido mi país. Los Zetas. Hoy, mi voz no les llega desde un teléfono satelital en la Sierra de Durango, ni desde el bar de una lujosa hacienda en Veracruz. Les hablo desde el infierno en la tierra, la antesala de la nada. Una celda de aislamiento permanente en la penitenciaría de máxima seguridad ADX Florence, en el desierto abrasador de Colorado, Estados Unidos. Mi mundo es una caja de concreto de 2 por 3 metros, un sarcófago para los vivos, donde purgo una condena de cadena perpetua más 25 años adicionales. Un chiste macabro del sistema judicial que solo sirve para subrayar que jamás, bajo ninguna circunstancia, volveré a ver la luz del sol como un hombre libre. He decidido hablar. He decidido romper el pacto de silencio. La omertá no escrita que me ha mantenido respirando este aire reciclado y estéril durante años. No lo hago buscando redención. Para almas tan manchadas como la mía, la redención es una fábula que se cuenta a los niños para que no tengan miedo de la oscuridad. Lo hago porque el silencio, ese manto espeso y cómplice bajo el cual operan los verdaderos monstruos, es el arma más poderosa que ellos poseen. Y yo, que viví, maté y prosperé bajo ese manto, estoy harto de su peso, harto de su tiranía asfixiante. Todo lo que ustedes, el público, la gente decente, creen saber sobre el narcotráfico, sobre la mitología de los Zetas, sobre figuras como Heriberto Lascano, el Lasca, o Miguel Ángel Treviño Morales, el infame Z40. Es apenas la espuma sucia y sanguinolenta que llega a la orilla de un océano insondable de podredumbre. Creen que eran los jefes supremos, los demonios definitivos que movían los hilos del mal desde sus tronos de sangre y cocaína. Eran la cara visible, sí. Eran el terror hecho carne, los carniceros que ponían al frente para que la sociedad temblara y el gobierno tuviera un rostro al cual culpar, un trofeo que exhibir cuando, convenientemente, los abatían o capturaban. Pero no eran los dueños del circo. Eran, en el mejor de los casos, los payasos más salvajes y sangrientos. Los verdaderos dueños del espectáculo, los auténticos señores de la guerra, no usan apodos de guerra ni botas vaqueras manchadas de sangre. Visten trajes de Brioni y segna de miles de dólares. Ocupan oficinas con vistas panorámicas en los rascacielos de Paseo de la Reforma y en los corredores de poder de Washington, D.C. Sus nombres no aparecen en los carteles de los más buscados, sino en las páginas de Forbes, en las listas de invitados a galas benéficas y en los consejos de administración de corporaciones multinacionales que cotizan en bolsa. Entiendan esto, porque es la única verdad que importa en toda esta confesión. El narco no es el poder. Es la herramienta más brutal y eficiente del poder. Un martillo ensangrentado en manos de cirujanos de guante blanco.
Un ejército privado al servicio de intereses económicos y políticos, que están mucho más allá de su comprensión. Pero no estoy aquí para darles una lección de geopolítica o de economía criminal. Estoy aquí para contarles algo mucho más íntimo, algo que se arrastra por debajo de sus puertas mientras duermen y se sienta a la mesa con ustedes durante la cena, invisible pero presente. Estoy aquí para confesarles, con el horror de un creador que contempla a su monstruo, cómo convertimos a toda una generación en nuestros soldados sin que ustedes, sus padres, sus madres, se dieran cuenta. Cómo sus hijos, sus sobrinos, esos muchachos que parecían tener los ojos permanentemente pegados a una pantalla, se transformaron en nuestra red de inteligencia, en nuestros ojos y oídos en cada calle, en cada barrio, en cada rincón de la República. Y lo hicimos usando el arma perfecta, el caballo de Troya que ustedes mismos, con todo su amor y sus mejores intenciones, les compraron e instalaron en el corazón de sus hogares: los videojuegos en línea. Ustedes se preguntarán, con toda la razón del mundo, ¿cómo carajos un tipo normal, un obrero de Torreón, Coahuila, un cabrón que se partía el lomo por un sueldo miserable en una maquiladora, ensamblando arneses eléctricos para coches que nunca podría comprar, termina aquí, en el hoyo más profundo del sistema penitenciario gringo, hablando como si fuera el poseedor de una verdad oculta? La respuesta es tan simple como devastadora, y es la misma para miles, para cientos de miles como yo: la desesperación. Mi historia no comenzó con la ambición de poder o con una sed innata de sangre. Mi descenso al infierno empezó con el olor a antiséptico y a enfermedad, con el pitido monótono y agónico de una máquina de soporte vital en un hospital del IMSS. Mi madre. Cáncer de páncreas, etapa 4. Los doctores, con la empatía de un verdugo que afila su hacha, nos dieron el diagnóstico y una palmada en la espalda. Hagan lo que puedan. Prepárense para lo peor. No hay mucho pronóstico. Una sentencia de muerte envuelta en jerga médica. Pero yo no podía aceptar eso. Era mi madre. Era la mujer que había trabajado de sol a sol, limpiando casas ajenas, para que yo tuviera una vida mejor que la suya. Me enteré de que había un tratamiento experimental en un hospital privado de Monterrey. Una luz de esperanza, carísima, imposible. Un clavo ardiendo al que aferrarse. El seguro del IMSS, por supuesto, no lo cubría. Fue como intentar apagar un incendio forestal con un vaso de agua. La desesperación me convirtió en un torbellino de malas decisiones. Vendí mi Tsuru tuneado, el orgullo de mi juventud, mi único lujo. Vendí la pequeña casa que mis abuelos me habían heredado. Un acto que sentí como una profanación de su memoria. Empeñé las joyas de mi esposa, María, las pocas que tenía, con la promesa vacía de que se las devolvería multiplicadas. No fue ni remotamente suficiente. El siguiente paso fue meterme con agiotistas, de esos que operan en la trastienda de locales de dudosa reputación, y te sonríen con dientes de oro mientras calculan los intereses que te estrangularán. El interés se comía al interés, en una espiral caníbal de la que no había salida. Un día, inevitablemente, ya no pude pagar. La visita llegó una noche de martes. No eran los cobradores amables de un banco con un portafolios. Eran dos tipos flacos, con los ojos muertos de quien ha visto y hecho demasiado, y olían a cigarro barato y a peligro latente. No perdieron el tiempo en palabras. Me dieron una paliza metódica y brutal frente a mi esposa, María, y mi hijo, Daniel, que tenía apenas 6 años. El grito de mi hijo cuando mi cabeza golpeó contra la pared es un sonido que me perseguirá hasta el último de mis días, un eco que resuena en el silencio de esta celda,
Me rompieron 2 costillas y la nariz. Antes de irse, uno de ellos, el que parecía el líder, se agachó. Me agarró del pelo para que lo mirara y me susurró al oído, con un aliento fétido a café y cigarro: la próxima vez no venimos a cobrar. Venimos a llevarnos algo que el dinero no puede recuperar. Y su mirada se desvió hacia mi hijo, que lloraba aterrorizado en los brazos de su madre. Esa noche, sentado en la cocina, con el sabor a sangre y a cobre en la boca, limpiándome las heridas con un trapo mientras mi esposa lloraba en silencio en la habitación, con la mirada aterrorizada de mi hijo grabada a fuego en mi cerebro, supe que había tocado fondo. El fondo no era un lugar, era un estado del alma, la completa y absoluta anulación de la esperanza. 2 días después, a través de un primo lejano, Beto, un tipo que siempre andaba en camionetas nuevas y con ropa de marca sin tener un trabajo conocido, me llegó el mensaje: hay gente importante que supo de tu problema, gente que puede ayudarte con tu deuda y con lo de tu jefa. Solo quieren hablar contigo. La reunión fue en la bodega polvorienta de un rancho a las afueras de Gómez Palacio. El calor era sofocante, olía a alfalfa seca, a excremento de animal y a muerte. El hombre que me recibió no era un capo de película, no llevaba cadenas de oro ni botas de piel exótica. Era un tipo de mi edad, vestido con jeans y una camisa de botones, que hablaba con una calma que helaba la sangre. Le decían el contador. Sobre una mesa de metal oxidado, abrió una carpeta. Mi expediente. Mi vida entera estaba ahí. El nombre de mi madre, el hospital, el diagnóstico exacto. El nombre de mi esposa, la escuela de mi hijo, su horario de clases. Sabía cuánto debía y a quién. Tu deuda con esos pendejos ya no existe, me dijo, con la naturalidad de quien cancela una suscripción a una revista. La compramos. Ahora tu deuda es con nosotros. Y nosotros no cobramos con dinero. Cobramos con lealtad. Te necesitamos, Rubén. Eres un tipo listo, observador, no un pinche loco. Sabemos que fuiste militar un par de años. Te saliste porque no te gustaban las órdenes estúpidas. Tienes disciplina, pero también piensas. Eso es raro. Eso es valioso. Me ofreció una salida que era, en realidad, la entrada a una trampa sin retorno. Pagarían el tratamiento completo de mi madre, sin importar el costo. Saldarían mi deuda con los agiotistas. Liquidarían mi hipoteca. A cambio, yo tenía que hacer un jale para ellos. Solo uno, me dijo, mirándome a los ojos, con una sinceridad que era la mentira más perfecta que había escuchado jamás. Demuéstranos tu lealtad, y tu vida y la de los tuyos estará resuelta. Y yo, ahogándome en la desesperación, le creí. Ese fue el día que vendí mi alma al diablo. El día que Rubén Castillo, el obrero, el hijo devoto, el padre de familia, murió en esa bodega maloliente. Y en su lugar, con el primer aliento de aire corrupto, nació Sombra, el hombre que aprendería a convertir la muerte en su oficio y la oscuridad en su hogar. Parte principal. Crónica de ascenso y caída. Episodio 1. Bautismo de fuego. Mi primer jale. Mi bautizo de fuego. Todavía, en el silencio absoluto de esta celda, donde el único sonido es el zumbido de la ventilación y el latido de mi propio corazón culpable. A veces siento el sabor a polvo y a miedo metálico en la garganta cuando lo recuerdo. El contador me citó en un taller mecánico clandestino en los suburbios industriales de Torreón. El aire espeso olía a una mezcla nauseabunda de aceite quemado, a soldadura, a caucho recalentado y a una tensión tan palpable que podrías haberla cortado con un cuchillo. El lugar era una cueva de Alí Baba para criminales.
Coches robados siendo desmantelados. Placas falsas apiladas en una esquina. Y armas largas envueltas en trapos grasientos sobre una mesa de trabajo. Dentro, bajo la luz parpadeante y amarillenta de un foco desnudo que colgaba de un cable pelado, había otros 4 tipos. Eran más jóvenes que yo, casi niños, con esa mirada vacía y a la vez nerviosa de quien tiene más agallas que cerebro, la carne de cañón perfecta para este negocio. Se llamaban a sí mismos los halcones. Uno, el más flaco, no dejaba de mover la pierna arriba y abajo, un tic nervioso que delataba su miedo. Otro, más corpulento y con un tatuaje de la Santa Muerte en el cuello, limpiaba metódicamente un AK-47. Su rostro una máscara de concentración impasible. No hablaron entre ellos. El silencio estaba cargado de una anticipación violenta. El contador fue directo al grano, sin rodeos ni falsas cortesías. Su voz era plana, desprovista de cualquier emoción, como si estuviera leyendo una lista de la compra. «Tenemos un chapulín», dijo, y la palabra resonó en el taller. Un narcomenudista independiente se había pasado de listo. Un idiota que creía que las reglas no aplicaban para él. Estaba vendiendo cristal en nuestra plaza, en la colonia Carolinas, y se había negado a pagar el derecho de piso. Peor aún, se había burlado de nuestros cobradores, les había dicho que se largaran. «Esto es una lección», continuó el contador, su mirada fría pasando de uno a otro. «No para él. Él ya es un hombre muerto caminando. La lección es para todos los demás que piensen en hacerse los valientes. Que quede claro quién manda aquí. Mi trabajo no era disparar. Era más importante, más sutil. Era conducir». Me entregó las llaves de una Grand Cherokee vieja, del año 98, color verde botella. Por fuera parecía una carcacha familiar, abollada y sucia, el tipo de vehículo que nadie miraría 2 veces. Pero por dentro era una fortaleza. El contador me hizo abrir la puerta y me mostró el grosor de los cristales. Blindaje nivel 5, neumáticos Run Flat y un motor V8 modificado que puede dejar atrás a cualquier patrulla de la Federal. Su mano se posó en mi hombro. «Tú eres Sombra», me dijo, y fue la primera vez que usó mi nuevo nombre, sellando el pacto con una gravedad que me heló la sangre. «Tu nombre es tu función. Llegas sin ser visto, te posicionas, esperas la señal y nos sacas de ahí sin un puto rasguño. No preguntas, no opinas, no piensas, solo obedeces. Tu mente es el motor, tus manos el volante, el resto no es tu problema. ¿Entendido?» Asentí, con la boca tan seca como el desierto que nos rodeaba. La adrenalina no era euforia. Era un veneno helado que se extendía lentamente por mis venas, agudizando mis sentidos hasta un punto doloroso. Me subí al asiento del conductor. El cuero estaba gastado y olía a sudor rancio. Los otros 4 se subieron atrás. El sonido de sus armas chocando contra el metal de la carrocería me provocó un escalofrío. Condujimos en silencio hasta la colonia. Era de noche, una de esas noches calurosas y pegajosas de la laguna, donde el aire parece sudar contigo. La calle era un hervidero de vida ordinaria. Niños jugando a la pelota bajo la luz anaranjada de las farolas, familias cenando en puestos de tacos en la acera, el olor a carne asada y cebolla mezclándose con el polvo del ambiente, el sonido estridente de una cumbia saliendo a todo volumen de una ventana abierta. Una escena de normalidad tan abrumadora que me sentí como un virus a punto de infectar un cuerpo sano. Nosotros éramos el cáncer a punto de hacer metástasis en medio de esa cotidianidad. Mi mente luchaba. Ese podría ser Daniel jugando a la pelota.
Esa podría ser María comprando la cena. No, no pienses. Eres sombra. Solo obedece. Sacudí la cabeza, aferrándome al volante como si fuera un salvavidas. Aparqué en una esquina, como me habían indicado, con el motor encendido, pero silencioso. Tenía una visión directa y clara de una pequeña tienda de abarrotes llamada La Esperanza. ¡Qué ironía! El objetivo estaba ahí, sentado en un cajón de plástico en la banqueta, bebiendo una cerveza indio, riéndose a carcajadas con otros dos tipos. Parecía tan normal, tan ajeno al hecho de que su vida se medía en segundos. Los otros 4 bajaron del vehículo. Se movían con una calma estudiada, casi perezosa, como si fueran a comprar cigarros. Vi cómo se dispersaban, 2 por cada lado de la calle, rodeando al tipo y a sus amigos. Por el retrovisor, vi al más joven de ellos, el chico que no tendría más de 18 años, sacar un cuerno de chivo de debajo de su chamarra holgada. En ese instante, el tiempo se detuvo. El sonido de la cumbia pareció ahogarse. La risa del objetivo se congeló en el aire, su cabeza girando hacia el sicario. Sus ojos se abrieron con una comprensión tardía y absoluta. Y luego, el infierno se desató. El estruendo de las ráfagas rompió la noche en 1000 pedazos. No fue un sonido limpio y potente como en las películas. Fue un ruido sucio, desgarrador, una tos gutural y metálica que lo devoró todo. Una orgía de violencia acústica. Gritos, gritos de dolor, de terror, de sorpresa. El tintineo de los cristales de las ventanas de la tienda y de un coche cercano rompiéndose. El olor acre y dulzón de la pólvora llenando el aire, invadiendo la cabina de la Cherokee. Vi caer los cuerpos, no solo el del objetivo. Cayeron todos, los 2 que reían con él. El dueño de la tienda, un hombre mayor con delantal, que salió a ver qué pasaba y fue recibido por una ráfaga que lo partió por la mitad. Fue una carnicería indiscriminada, brutal, eficiente. La lección. Mi señal fue un chiflido agudo, casi como el de un pájaro. Los sicarios corrieron de vuelta a la camioneta, sus rostros impávidos, como si acabaran de terminar su turno en la fábrica. Se subieron, azotando las puertas. «Vámonos, sombra, písale, cabrón», gritó uno, la euforia post-violencia vibrando en su voz, y yo pisé el acelerador. La Cherokee rugió como una bestia. Conduje como un demonio, zigzagueando por las calles estrechas, sin mirar atrás, con el sonido de las sirenas acercándose como un lamento lejano en la distancia. Mis manos no temblaban. Estaban firmes en el volante, soldadas a él. Mi mente estaba en blanco, operando en un estado de pura funcionalidad. Solo sentía un frío glacial en el pecho, un vacío donde antes había habido miedo, donde antes había habido un hombre llamado Rubén. Cuando llegamos al punto de seguridad, una casa abandonada en las afueras del desierto, el contador ya estaba allí, esperándonos junto a una fogata que proyectaba sombras danzantes. Me bajé del vehículo. Él se acercó y me miró fijamente. No examinó el coche, me examinó a mí. Mis manos, mi rostro, mis ojos. Buscaba una señal de pánico, de debilidad, de arrepentimiento. No la encontró. «Bien hecho, sombra», dijo, y por primera vez vi una media sonrisa en su rostro. «Tienes temple, no te cagaste. Eso vale más que 10 pistoleros locos que se creen Rambo». Esa noche me pagaron. Un sobre grueso, lleno de billetes de 500. El dinero para el primer ciclo completo de quimioterapia de mi madre. Y en ese momento, con el dinero en una mano y la sangre de inocentes en la otra,
supe dos cosas con una certeza absoluta. La primera, que mi alma ya no me pertenecía. La había canjeado por tiempo de vida para mi madre. La segunda, que era bueno en esto. Maldita sea, era jodidamente bueno en este trabajo del diablo. Episodio 2. La revelación. El ascenso dentro de la organización fue vertiginoso, casi antinatural. Mi disciplina militar y mi extraña capacidad para mantener la cabeza fría en medio del caos más absoluto me hicieron valioso. Era un activo raro. Dejé de ser el chofer de escape y empecé a planificar y coordinar operaciones. Me gané la confianza del contador, que se convirtió en una especie de mentor oscuro, y a través de él, de mandos mucho más altos, nombres que solo se susurraban en la oscuridad. Fue durante ese tiempo que tuve mi gran revelación. El día que la venda se cayó de mis ojos y entendí la verdadera y aterradora estructura del poder. Nos habían convocado a una reunión de alto nivel en un rancho espectacular en las afueras de Saltillo. No era una simple junta, era una plaza mayor. Estaban presentes los comandantes de varias regiones clave: Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz. Gente pesada, de esa que no le temblaba la mano para ordenar una masacre antes del desayuno. Yo, que ya era un hombre de confianza, estaba a cargo de la seguridad perimetral. Mi trabajo era asegurarme de que ni una mosca se acercara a menos de 5 kilómetros sin autorización. Tenía hombres apostados en las colinas con rifles de francotirador, drones sobrevolando, inhibidores de señal. Era una fortaleza. El día comenzó con una tensión palpable. Un helicóptero Augusta negro, sin matrícula, aterrizó en un helipuerto improvisado. De él no descendieron los capos que yo esperaba. Bajaron dos hombres de aspecto militar, con cortes de pelo al rape y gafas de sol, que se movían con una eficiencia que gritaba «Fuerzas especiales». No eran de los nuestros. Eran los escoltas del invitado de honor. Mi trabajo me obligaba a estar cerca del centro de mando. Una pequeña oficina junto al salón principal de la hacienda. Desde allí, monitoreaba las cámaras y las comunicaciones. La tensión era inusual. Incluso los comandantes zetas más sanguinarios, hombres que disfrutaban desmembrando gente, parecían nerviosos, casi sumisos, esperando la llegada de este personaje misterioso. La junta se celebró en el salón principal, un lugar decorado con un lujo obsceno: cabezas de animales disecados en las paredes, sillas de cuero labrado, una mesa de caoba que parecía tener kilómetros de largo. Yo estaba apostado afuera, junto a una de las grandes ventanas, fingiendo revisar mi radio, pero con un oído pegado a la conversación que se filtraba a través del cristal. Esperaba escuchar a los capos de la vieja guardia, a los zetas fundadores, discutiendo sobre rutas de trasiego, cargamentos de cocaína, la guerra eterna con los del Golfo. Y sí, hablaron de eso, pero era solo el aperitivo. Quien llevaba la voz cantante, la figura central en torno a la cual todos los demás orbitaban con un respeto temeroso, no era ninguno de ellos. No era un tipo con cicatrices y botas de cocodrilo. Era un hombre de unos 50 y tantos años, impecablemente vestido con un traje italiano a medida, de un color gris tan discreto como caro, con un reloj Patek Philippe en la muñeca que costaba más que mi vida entera y la de toda mi familia. No gritaba, no amenazaba. Hablaba con una autoridad serena, con la calma absoluta de quien sabe que su palabra es ley divina e irrevocable. Mencionaba nombres de generales del ejército, de secretarios de Estado, de directores de aduanas, no como adversarios o socios, sino como si hablara de sus empleados.
Daba órdenes, no sugerencias. El corredor de Reynosa necesita limpiarse esta semana. La competencia se está poniendo ruidosa. El general Cárdenas ya dio luz verde y aseguró el perímetro. Tienen apoyo aéreo si lo necesitan. Solo pídanlo. Quiero un reporte para el viernes. La licitación para la construcción del nuevo puerto en Veracruz la ganará nuestro consorcio. Necesito que se aseguren de que no haya problemas con los sindicatos locales. Hablen con sus líderes, ofrezcan plata o plomo. Ustedes saben cómo hacerlo. No quiero retrasos. El nuevo fiscal de Coahuila es nuestro. Asegúrense de que reciba su bono de bienvenida y la lista de intocables. Y díganle que necesitamos que acelere las expropiaciones en la zona de Sabinas. Los terrenos son ricos en gas shale. Me quedé helado, sintiendo el sudor frío recorrer mi espalda a pesar del calor. Este hombre no era un narco. Era un político, un empresario de altísimo nivel, o ambas cosas. Y los Zetas, la organización más temida y sanguinaria de México, el terror del país, eran sus perros de ataque. Su brazo armado, su departamento de operaciones sucias, recibían órdenes de él. La Maña, como le decíamos, esa nebulosa entidad criminal, no era la cima de la pirámide alimenticia. Era solo el músculo, el puño de un monstruo mucho más grande, sofisticado y, lo peor de todo, con un rostro completamente legal y respetable. Ese día comprendí que nuestra guerra no era por el control de la droga. La droga era solo uno de los muchos negocios, quizás el más visible y ruidoso. El verdadero juego era el control del país mismo, sus puertos, sus aduanas, sus recursos naturales, sus contratos de obra pública, sus elecciones. Y nosotros, los sicarios, los comandantes, éramos los soldados rasos. La carne de cañón prescindible en una partida de ajedrez jugada en los salones de mármol del poder. Los muertos en las calles, los cuerpos colgados de los puentes, las cabezas dejadas en hieleras. Todo ese terror era solo un mensaje, una herramienta de negociación para los verdaderos patrones, los hombres de traje que nunca, jamás, se manchaban las manos de sangre. Mi lealtad cambió radicalmente ese día. Ya no era leal a un cartel, a un apodo o a una bandera. Mi única lealtad era a mi propia supervivencia en un juego cuyas reglas apenas empezaba a comprender. Un juego donde los peones como yo siempre eran los primeros en ser sacrificados. Episodio 3. El ascenso y el arte del miedo. Mi nueva comprensión del juego, lejos de desanimarme, me hizo aún más eficiente, más frío, más calculador. Me convertí en el hombre de confianza del contador para las operaciones especiales, aquellas que requerían más cerebro que balas. Una de esas misiones me definió. Había un juez federal en Monterrey, un tipo incorruptible, de la vieja escuela. Estaba bloqueando un amparo que necesitábamos para liberar a uno de nuestros principales operadores financieros, un tipo clave para el lavado de dinero. Ya le habíamos ofrecido plata. Mandamos a un abogado con un maletín lleno de dólares. Lo rechazó. El siguiente paso, el tradicional, habría sido el plomo. Una emboscada, un coche bomba, hacerlo desaparecer. Pero el contador sabía que eso traería demasiado calor. Una respuesta militar que no nos convenía en ese momento. Sombra, necesito que lo resuelvas, me dijo en su oficina. Sin ruido, sin sangre. Quiero que ese juez se despierte mañana y firme ese puto amparo. Quiero que lo haga por voluntad propia. Ocúpate. Acepté el reto. Durante una semana, no hice más que estudiar al juez. Su nombre era Ernesto Villarreal. Puse a un equipo de vigilancia discreta. Aprendimos su rutina de memoria, a qué hora salía a correr, qué café compraba,
a qué escuela iba su única hija, Sofía, de 17 años. Descubrimos que su esposa había muerto de cáncer hacía 2 años y que su hija era su mundo entero, su única vulnerabilidad. No planeé un secuestro. Era demasiado burdo, demasiado ruidoso. Mi plan era una obra de teatro del terror, una invasión psicológica. Una noche, mientras el juez y su hija cenaban, un equipo mío, compuesto por exmilitares especializados en infiltración silenciosa, entró en su casa sin hacer un solo ruido. No tocaron nada, no robaron nada, solo dejaron 3 objetos. En la almohada de la cama del juez, dejaron una sola bala calibre .50, el tipo de munición que atraviesa blindajes. En la mesita de noche de su hija, junto a su teléfono móvil, dejaron una pequeña rosa blanca, idéntica a las que él le llevaba a la tumba de su esposa cada domingo. Y en el espejo del baño escribieron con vapor un solo nombre: Sofía. A la mañana siguiente, me senté en un coche al otro lado de la calle de su casa. Lo vi salir. Su rostro era una máscara de pánico y desesperación. Llevó a su hija a la escuela rodeado de una escolta que había contratado de emergencia. Luego, en lugar de ir a su juzgado, condujo directamente a un parque. Esa era mi señal. Me acerqué a la banca donde estaba sentado, con la cabeza entre las manos. Me senté a su lado. Él ni siquiera me miró. «¿Quién es usted?», preguntó con voz temblorosa. «Solo soy un mensajero», respondí con calma. «Vengo a decirle que tiene una hija preciosa, Sofía. Le gustan las rosas blancas como a su madre. Es una lástima que el mundo sea un lugar tan peligroso, ¿no cree? Tantos accidentes que pueden ocurrir». El juez Villarreal me miró por primera vez. Sus ojos estaban llenos de lágrimas de rabia y de un miedo tan profundo que era casi palpable. «Monstruos», susurró. «No, señor juez. Solo somos hombres de negocios pragmáticos. Usted tiene algo que nosotros necesitamos, y nosotros le ofrecemos algo que usted valora por encima de todo. La garantía de que su hija llegará a su graduación, se casará y le dará nietos, a cambio de una simple firma en un papel. Piénselo. Es el mejor trato que le han ofrecido en su vida». Me levanté y me fui, dejándolo solo con su decisión. No tuve que esperar mucho. Esa misma tarde, el amparo fue concedido. Nuestro operador financiero salió libre. No se disparó ni un solo tiro. No hubo titulares en los periódicos. Solo el terror silencioso y eficaz. El contador estaba impresionado. «Eres un artista, Sombra», me dijo. «Un puto artista del miedo». Me había graduado. Ya no era un simple soldado, era un arquitecto de la voluntad ajena. Episodio 4. La culminación. El ejército fantasma. Pero mi mayor innovación, la que me valió el respeto de los altos mandos y que ahora me pesa en el alma como una lápida de granito, fue en el área de reclutamiento. Los Zetas siempre necesitaron un ejército de halcones, de vigías, ojos y oídos en cada esquina. Tradicionalmente, reclutábamos a jóvenes en los barrios pobres, pandilleros, adictos, los desheredados del sistema. Pero era un método sucio e ineficiente. Eran poco fiables. Hablaban de más por presumir. Y la policía o los militares los levantaban constantemente, creando vacíos en nuestra red de inteligencia. Un día, observando a mi propio sobrino, un chico de 14 años pegado a su Xbox, con los audífonos puestos, gritándole a una pantalla, coordinando un ataque con otros jugadores de distintas partes del país, tuve una epifanía. «Cúbreme, voy a plantar en B. Sniper en la ventana del segundo piso. Aguas». Estos chicos,
Vivían en un mundo virtual de guerra. Hablaban en código, coordinaban ataques en equipo con una precisión asombrosa, pasaban horas perfeccionando sus tácticas. Eran disciplinados a su manera, ferozmente leales a su clan, y vivían por el respeto y el estatus que ganaban en ese universo digital. Eran el ejército perfecto esperando a ser reclutado. ¿Y si pudiéramos convertir ese mundo virtual en nuestro campo de entrenamiento y reclutamiento? Le presenté la idea al contador en una de nuestras reuniones. Al principio se rió. Me miró como si estuviera loco. ¿Quieres reclutar sicarios con el Nintendo, Sombra? Pero le expliqué la lógica con la frialdad de un plan de negocios. Es anónimo. Es masivo. Los chicos ya están adictos, no tenemos que engancharlos. No tenemos que ir a buscarlos a los barrios, ellos ya están ahí, juntos, en juegos como Grand Theft Auto Online, Call of Duty, Free Fire. Podemos usar el software del juego para identificar a los mejores, a los más agresivos, a los líderes de clan naturales. Podemos ofrecerles recompensas, primero virtuales, luego reales. Podemos darles un propósito, una misión. La idea le fascinó a los de arriba, a los hombres de traje. Vieron el potencial inmediatamente. Me dieron luz verde y recursos ilimitados. Montamos un centro de operaciones, en una casa de seguridad, en una zona residencial de lujo en San Pedro Garza García, Monterrey. No parecía un cuartel de sicarios. Parecía las oficinas de una startup de tecnología de Silicon Valley. Teníamos las mejores consolas, PCs gamers con tarjetas gráficas de última generación, las conexiones a Internet más rápidas del país, y un equipo de jóvenes, ellos mismos reclutados por su habilidad en los juegos, que se convirtieron en mis reclutadores virtuales. El proceso era una obra de arte diabólica. Mis reclutadores creaban perfiles, se unían a partidas, identificaban a los talentos. Buscábamos un perfil específico. Chicos de entre 14 y 17 años, preferiblemente de nuestras zonas de interés estratégico. Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila. Una vez que identificaban a un objetivo, empezaban a interactuar con él en el juego. Lo felicitaban por su habilidad. Eres un chingón para esto, güey. Qué buena jugada. Tienes visión de estratega. Lo invitaban a su clan, un clan que presentábamos como exclusivo, de élite. Le dábamos un sentido de pertenencia que quizás no tenía en su vida real. Luego empezaba el soborno. Le regalábamos skins, atuendos para su personaje, armas especiales dentro del juego, pases de batalla. Cosas que para ellos eran símbolos de estatus y respeto. El chico se sentía especial, valorado. Después, con la confianza ya establecida, pasábamos al siguiente nivel a través del chat de voz privado. Oye, campeón, vemos que eres muy bueno y leal al equipo. ¿No te gustaría ganar dinero de verdad haciendo cosas parecidas? Nada pesado. Misiones fáciles, como en el juego. La curiosidad y la promesa de dinero fácil siempre ganaba. El primer pago era simbólico, a través de una tarjeta de regalo de Amazon o de la tienda de videojuegos. 100, 200 pesos. Y la primera misión era inofensiva, diseñada para parecer un juego. En el juego, tú vigilas una esquina para que no nos flanqueen, ¿verdad? Bueno, haz lo mismo en la vida real. Hay una camioneta lobo gris que pasa por tu calle todos los días. Solo dinos a qué hora pasa. Es todo. El chico lo hacía. Era fácil. Era un juego. Le pagábamos al instante. La confianza estaba cimentada en la realidad. Luego, las misiones escalaban en complejidad y riesgo. Necesitamos una foto de la fachada de esta casa.
Cuéntanos cuántas patrullas de la Fuerza Civil pasan por la avenida principal entre las 4 y las 5 de la tarde. Dinos si ves gente extraña o coches sin placas merodeando por tu colonia. Cada tarea completada venía con un pago mayor. Los chicos se sentían poderosos, importantes. Ganaban más dinero en una semana que sus padres en un mes de trabajo honesto en la fábrica. Estaban dentro. Ya eran nuestros halcones, nuestros vigías. Y no tenían ni puta idea del monstruo para el que trabajaban. Creían que era un juego, un trabajo emocionante para gente misteriosa y poderosa. Habíamos convertido el patio de su casa y las calles de su barrio en un campo de batalla real. Y ellos eran nuestras piezas de ajedrez, moviéndose por un tablero que no podían ver. El clímax de mi carrera en este oscuro negocio, el punto más alto y a la vez el más bajo, llegó con un chico al que en el juego llamábamos Lobo. Su nombre real era Leonardo. Tenía 15 años y vivía en un barrio de clase trabajadora de San Nicolás de los Garza. Era un jugador excepcional en Call of Duty, un estratega nato, con una calma y una precisión que daba miedo. Mi mejor reclutador virtual, un tipo al que apodábamos Gamer. Lo trabajó pacientemente durante meses. Leo se convirtió en nuestro mejor activo en la zona metropolitana de Monterrey. Era inteligente, discreto y preciso. Nos daba información de primera calidad. Movimientos de convoyes de la Marina. Ubicaciones de casas de seguridad de rivales. Las rutinas diarias de comandantes de la policía local que no estaban en nuestra nómina. Le pagábamos bien. Le compramos una consola nueva, un televisor de pantalla plana. Incluso le ayudamos a su familia con dinero para el gas y la despensa. Se sentía parte de algo grande. De un equipo de operaciones especiales, como él lo llamaba en su inocencia. Él creía que trabajaba para una especie de agencia de seguridad privada o un grupo de inteligencia clandestino. Nosotros alimentábamos cuidadosamente su fantasía. Un día, nos llegó el pitazo de que un alto mando de un cartel rival, un tipo que nos había causado muchos problemas, iba a tener una reunión secreta en un restaurante de la zona de Leo. La información era oro puro. Necesitábamos confirmación visual y el momento exacto de la llegada para montar la emboscada. La misión, por su ubicación y criticidad, era para Leo. Lobo, esta es la misión más importante hasta ahora, le dijimos por el chat de voz encriptado con un tono solemne. La graduación. Necesitamos que vayas al restaurante El Norteño. No entres. Solo siéntate en la plaza de enfrente. Finge que esperas a alguien. Y cuando veas llegar un convoy de 3 camionetas Suburban negras, blindadas, solo tienes que enviar un emoji de pulgar arriba a este número. Nada más. Es crucial. La recompensa será grande. El chico estaba nervioso. Se notaba en su voz. Pero la adrenalina, el sentido de importancia y la promesa de 5,000 pesos en efectivo lo convencieron. Vi todo el operativo a través de la cámara de un poste de luz que teníamos hackeada. Vi cómo llegaba a la plaza. Un niño flaco con una mochila, tratando de parecer casual, pero con la rigidez del miedo en sus hombros. Mi corazón, o lo que quedaba de él, se encogió. Se sentó en una banca, justo en el ángulo perfecto. Pasaron 20 minutos que se sintieron como 20 años. Yo estaba en la camioneta de mando, una van equipada con monitores, a unas cuantas cuadras de distancia, con el equipo de asalto esperando mi señal. La tensión en el aire era tan espesa que se podía masticar. Entonces, el convoy apareció. 3 bestias negras, blindadas, moviéndose con una arrogancia mortal por la calle. Vi a Leo sacar su teléfono con manos temblorosas.
Un segundo después, mi celular vibró. Un solitario emoji de pulgar arriba. Di la orden por la radio. Luz verde. Procedan. Fuego a discreción. 3 camionetas nuestras, que parecían vehículos de reparto, salieron de las calles laterales, bloqueando al convoy por delante y por detrás. El infierno se desató en plena tarde. Las ráfagas de los cuernos de chivo y los AR-15 destrozaron la paz de la tarde. Fueron menos de 60 segundos de una violencia apocalíptica. El objetivo fue eliminado, junto con toda su escolta de 8 hombres. Una operación limpia, quirúrgica. Un éxito total. Mientras mis hombres se retiraban a toda velocidad, yo seguía mirando la cámara del poste. Mi vista estaba fija en Leo. Estaba paralizado en la banca, con el teléfono caído a su lado. El rostro pálido de un terror que nunca había conocido. El juego se había vuelto real de la forma más brutal y sangrienta posible. Ya no era un puntaje en una pantalla. Ya no eran avatares que reaparecían. Era sangre real, casquillos de bala brillando en el asfalto y el olor a muerte flotando en el aire. Ese día, mientras mis superiores me felicitaban y celebrábamos la victoria, yo no sentía nada. Solo veía la cara de ese niño. Habíamos roto algo dentro de él. Habíamos quemado su alma para siempre. Y supe, con una certeza aterradora y helada, que habíamos creado el arma perfecta, un ejército de niños fantasma, y que tarde o temprano, como todas las armas, esa se volvería contra nosotros. Punto de inflexión. La última frontera del alma. El punto de quiebre. El momento preciso en que el castillo de naipes, que era mi vida, comenzó a tambalearse y a colapsar sobre sí mismo, llegó por culpa de Leo. Como había previsto, después de la operación en el restaurante, el chico ya no fue el mismo. Se volvió paranoico, errático, atormentado. En las pocas ocasiones que lográbamos contactarlo, su voz era un susurro tembloroso. Ya no quería jugar. Intentó cortar toda comunicación. Nos bloqueó. Pero en este negocio no hay un botón de salir de la partida. Sabía demasiado. No nuestros nombres reales, pero sabía de nosotros, de nuestras operaciones, de nuestra metodología. Era un cabo suelto. Un riesgo inaceptable. Un día, recibí una llamada del contador. Su voz era más fría y cortante que nunca. Sombra, tenemos un problema grave con tu creación, con Lobo. El mocoso está hablando. Su mamá encontró el dinero que le dimos, lo presionó y el niño se quebró. Lo llevó con un sacerdote del barrio. El puto cura, un idealista de mierda, quiere ir a la Policía Federal. Sentí un nudo de hielo formarse en mi estómago. ¿Qué tan segura es la fuente?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. 100%. Tenemos a alguien dentro de esa parroquia, una secretaria que nos debe favores. El chico está a punto de cantar todo lo que sabe. Ya conoces el protocolo, Sombra. Es tu creación, es tu responsabilidad. Limpia este desorden, hoy mismo. Limpiar el desorden. Ese era el eufemismo. Significaba borrarlo todo. Eliminar a Leo, a su madre por saberlo, y al sacerdote por querer actuar. Me estaba ordenando masacrar a una familia y a un cura para proteger una operación. Me ordenaba matar a un niño de 15 años que yo mismo había reclutado, que había manipulado y arrastrado a este infierno. Había matado antes, directa o indirectamente. Había visto morir a docenas de hombres en enfrentamientos, traiciones, ajustes de cuentas. Siempre lo había justificado como parte del negocio. Gajes del oficio. Ellos sabían en lo que se metían. Pero esto era diferente. Matar a un niño asustado cuyo único crimen fue ser bueno en un videojuego
y confiar en nosotros. En mi cartera siempre llevaba una foto de mi propio hijo, Daniel. La saqué. Tenía 10 años, sonriendo sin un diente, abrazando un balón de fútbol. Y en la cara aterrorizada de Leo que recordaba de la grabación de seguridad, vi la cara de mi hijo. Y no pude. Simplemente no pude. Por primera vez en 8 largos y sangrientos años, una orden me pareció imposible de cumplir. Se me revolvió el estómago. Sentí un asco profundo, no por la orden, sino por mí mismo, por el monstruo en el que me había convertido. Le dije al contador que me encargaría personalmente, que todo estaría resuelto antes del anochecer. Era una mentira. Pasé toda la tarde conduciendo sin rumbo por la carretera a Saltillo, con una pistola Sig Sauer en el asiento del copiloto y un demonio gritando en mi cabeza. ¿Qué haces, Rubén? ¿Qué putas vas a hacer? Si obedeces, te conviertes en lo que más desprecias, en un asesino de niños. No habrá vuelta atrás, ni siquiera en tus peores pesadillas. Si desobedeces, sabes lo que pasa. Te van a casar. A ti, a María, a Daniel. Lo buscarán en la escuela, le sonreirán, le ofrecerán un dulce. No hay escondite, no hay escape. Eres un hombre muerto. ¿Y qué? ¿No es mejor morir como un hombre que vivir como un monstruo? ¿Qué le dirás a Dios, si es que existe? ¿Que mataste a un niño para salvar tu propio pellejo? ¿Para seguir viviendo esta vida de mierda? El recuerdo de la paliza de los agiotistas volvió a mí. El susurro. Nos llevaremos algo que el dinero no puede recuperar. Y la mirada a mi hijo. Ellos no dudarían. Al atardecer, en medio del desierto, detuve el coche. El sol se ponía, tiñendo el cielo de colores sangrientos. Tomé una decisión. La única que me quedaba si quería conservar el último fragmento de mi alma. Iba a desaparecer. Fui a una de mis caletas, una casa de seguridad que solo yo conocía, y saqué todo el dinero que tenía escondido, una suma considerable. Llamé a mi esposa, María. Mi voz era tensa, urgente. Le di instrucciones precisas, en una clave que habíamos acordado para una emergencia como esta. Escúchame bien, mi amor. Empaca una maleta con lo indispensable para ti y para el niño. Vete a casa de tu hermana en Delicias. Ahora mismo. No hagas preguntas. No le digas a nadie. Deshazte de tu teléfono. Rómpelo. Te llamaré desde otro número en 2 días. Confía en mí. Te amo. Colgué antes de que pudiera responder, antes de que el nudo en mi garganta me quebrara la voz. Sabía que la organización monitoreaba las llamadas de nuestras familias. Era el primer lugar donde buscarían. Luego, apagué mi propio teléfono, le quité el chip y la batería, y lo arrojé con todas mis fuerzas por la ventana en medio del desierto. El pequeño objeto de plástico y metal desapareció en la inmensidad. Estaba solo. Era un fantasma huyendo de otros fantasmas. Mi punto de no retorno no fue un acto de violencia, sino uno de omisión. El momento en que decidí no matar a un niño fue el momento en que firmé mi propia sentencia de muerte. O al menos, eso era lo que yo creía. Mi plan de escape era simple y, en retrospectiva, estúpidamente ingenuo, nacido de la pura desesperación. Conducir hacia el norte, cambiar de vehículo, cruzar la frontera por algún punto ciego en el desierto de Sonora o Chihuahua y perderme en la inmensidad de Estados Unidos. Tenía dinero, tenía contactos de bajo nivel que no sabían para quién trabajaba realmente y que podía usar para conseguir papeles falsos. Creía que podía ser más listo que ellos, que podía burlar al sistema que yo mismo había ayudado a construir. ¡Qué iluso!
La organización no era solo un grupo de sicarios. Era una red de inteligencia que rivalizaba y en muchos casos superaba a la de un gobierno. Tenían ojos en todas partes. Policías estatales y federales en su nómina, taxistas, vendedores ambulantes, personal de hotel. Y sobre todo, me conocían. Tenían mi perfil psicológico. Sabían cómo pensaba, cómo reaccionaría ante la presión. No me estaban cazando, me estaban pastoreando. Conduje durante 2 días seguidos, parando solo para cargar gasolina en estaciones aisladas y comer algo rápido en tiendas de conveniencia. Cambié mi camioneta blindada por un sedán viejo en un lote de autos usados en Jiménez, Chihuahua, pagando una suma ridícula en efectivo para que el vendedor no hiciera preguntas. Me sentía como un personaje de película de acción. Pero el miedo era real, un sabor metálico y constante en el fondo de mi boca. La paranoia me estaba devorando vivo. Cada coche que se quedaba detrás de mí por más de un minuto era un convoy de sicarios. Cada persona que me miraba un poco más de lo normal era un halcón a punto de reportar mi ubicación. Fue entonces cuando cambié de plan. La fuga era imposible. Decidí que mi mejor opción era entregarme. No a la policía mexicana, eso era un suicidio garantizado. Tenía que llegar a los americanos, a la DEA. Podía darles información increíblemente valiosa. Nombres, rutas, cuentas bancarias, la conexión con los hombres de traje. A cambio, podía negociar protección para mí y, más importante, para mi familia en el programa de testigos protegidos. Era mi única carta, mi última jugada desesperada. Me dirigí hacia el cruce de El Paso, Texas. Mi plan era abandonar el coche cerca del puente internacional y cruzar a pie, buscar a la primera patrulla fronteriza y rendirme gritando que tenía información sobre los Zetas. La noche antes de llegar a Ciudad Juárez, paré en un motel de carretera en Villa Ahumada. Estaba física y mentalmente exhausto. Y ahí cometí el error fatal de todo fugitivo: buscar un poco de comodidad, una cama, unas horas de sueño. Esa noche soñé con Leo, el chico del videojuego. En mi sueño, no me acusaba ni me gritaba. Solo me miraba con una tristeza infinita y me preguntaba, ¿por qué? Me desperté bañado en sudor frío justo antes del amanecer. Algo no estaba bien. Un silencio antinatural, pesado, como el que precede a una tormenta. Miré por la pequeña ventana de la habitación. Y los vi. 2 camionetas Ram negras, sin placas, con los cristales polarizados, estacionadas en los extremos del estacionamiento del motel, bloqueando la única salida y entrada. No eran de la policía, eran ellos. Mi corazón se detuvo y luego empezó a latir con una fuerza que amenazaba con romperme las costillas. Pero no habían venido a matarme. Si hubieran querido eso, ya estaría muerto. La puerta de mi habitación habría volado en pedazos y me habrían acribillado en la cama. Esto era diferente. Era silencioso, profesional. Querían llevarme vivo. Era un levantón. El pánico dio paso a una fría y amarga resignación. Se había acabado. No había escapatoria. Escuché pasos suaves en el pasillo. No tocaron la puerta. La abrieron con una llave maestra, sin hacer ruido. Entraron 3 hombres, vestidos completamente de negro, con equipo táctico, fusiles de asalto y pasamontañas. Se movían con la eficiencia silenciosa de las fuerzas especiales. No dijeron una sola palabra. Uno me apuntó a la cabeza mientras los otros 2 me sometían con una fuerza abrumadora. Me pusieron una capucha negra en la cabeza. Me esposaron las manos a la espalda con cinchos de plástico que cortaban la circulación y me sacaron de la habitación.
Me arrojaron en la parte trasera de una de las camionetas, como si fuera un saco de patatas. El viaje fue una eternidad de oscuridad, baches y el penetrante olor a gasolina. Cuando finalmente nos detuvimos, me sacaron a rastras. Escuché el zumbido inconfundible de las hélices de un helicóptero. Me quitaron la capucha. Estábamos en medio del desierto de Chihuahua, y frente a mí, recortado contra el cielo del amanecer, había un Black Hawk. Pero no tenía las insignias del ejército mexicano. Tenía las de una agencia estadounidense. Dos hombres altos, rubios, con equipo táctico y un inconfundible acento gringo, se acercaron al jefe del comando que me había capturado. Vi cómo uno de ellos le entregaba un maletín de aluminio. Fue un intercambio. Una transacción comercial. Una entrega. La organización no me cazó para matarme. Me cazaron para venderme. Me entregaron a los americanos. Para ellos, era más útil encerrado en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos, silenciado por el sistema, que muerto en una zanja en México. Un muerto puede convertirse en leyenda, en un mártir. Un testigo protegido puede hablar y hacer mucho daño. Pero un prisionero en el régimen ADX, en aislamiento total, sin contacto con el mundo exterior, simplemente desaparece del mapa. Mientras me subían al helicóptero, miré por última vez al jefe del Comando Z. Se levantó el pasamontañas. Era el contador. Me miró, sin odio, sin emoción alguna, solo con la fría lógica de un hombre de negocios cerrando un trato. Fue un placer trabajar contigo, Sombra, dijo. Buen viaje. Y esa fue la última vez que vi el cielo de mi país. Y aquí estoy. De vuelta al principio, en esta caja de concreto. Me han quitado todo. Mi nombre, mi familia, mi libertad, mi futuro. Mi esposa y mi hijo están en algún lugar de Estados Unidos, bajo otros nombres, viviendo una vida que no eligieron, como parte del trato que hice para contar todo lo que sabía a cambio de su seguridad. No los he vuelto a ver desde esa llamada. No sé si alguna vez lo haré. Soy un muerto en vida, un fantasma que respira aire acondicionado y come comida sin sabor. Soy un expediente clasificado. Entonces, ¿por qué hablar ahora? ¿Por qué romper el silencio si ya no tengo nada que ganar y quizás todo que perder? Porque me queda una sola cosa. La única posesión que no me pueden arrebatar. La verdad. Durante años he guardado silencio, cumpliendo mi parte del trato. Pero he visto en los pocos fragmentos del mundo exterior que se filtran aquí, en las noticias que a veces nos dejan ver, que nada ha cambiado. El monstruo sigue ahí, más fuerte que nunca, con sus múltiples cabezas de traje y corbata bien ocultas a la vista de todos, mientras los jóvenes de mi país se siguen matando en las calles por las migajas del negocio. Y sé, ¿por qué lo sé? Que el método que ayudé a crear, el del reclutamiento a través de los videojuegos, se ha perfeccionado. Es más sutil, más eficiente, más global. Ellos siguen ahí, en esos servidores, en esos chats de voz, cazando a sus hijos mientras ustedes piensan que solo están jugando, mientras se preocupan por si pasan demasiado tiempo frente a la pantalla. Yo estoy aquí, enterrado vivo a miles de kilómetros de mi hogar. Mi vida se acabó. Pero antes de que el silencio me consuma por completo, tenía que contarles esto. No para buscar el perdón, porque sé que el infierno me tiene un lugar reservado en primera fila. Lo hago como una advertencia, como el último acto de un hombre que lo ha perdido todo. Para que ustedes sepan que los monstruos que temen, los sicarios encapuchados que ven en las noticias, son solo marionetas.
Los verdaderos demonios usan el poder, la política y la tecnología como sus armas. Y si alguna vez esa vida de dinero fácil, de poder y de respeto falso les parece atractiva a ustedes o a sus hijos, si alguna vez un extraño en línea les ofrece una misión a cambio de dinero, recuerden mis palabras. Recuerden la historia de Rubén Castillo, alias Sombra. Recuerden esta voz que les habla desde la tumba. Porque una vez que entras en este juego, el juego nunca termina. Y desde aquí, desde esta celda que es mi mundo y mi fin, les juro por lo que más quise en mi vida, que no hay salida. No hay botón para reiniciar. Solo hay un final, y es este.